circuito en el que se pide hallar valores y representar la evolución aproximada de diferentes señales. Dice que antes de t igual a 0 el interruptor está abierto y el circuito está en régimen permanente, y que el interruptor conmuta en los instantes t igual a 0 segundos para cerrarse y en t igual a 10 para volver a abrirse. Fuente de alimentación, resistencias, interruptor, resistencias y condensador. Vamos con el primer caso. El caso en régimen permanente, en el que S1 permanece abierto, luego toda esta parte del circuito es como si no estuviera. ¿De acuerdo? Al estar abierto no circula corriente. Luego nos centramos solamente en esta parte del circuito, que es la que tenemos aquí dibujada. Como veis, es muy fácil calcular V1, la intensidad que pasa por la resistencia R2, V1 es igual a I1, que es la corriente que tenemos aquí, 10 amperios por R2, ¿vale? Y nos queda que aquí V1 van a ser 40 voltios. La IA1, que es la que tenemos por aquí, son los 10 amperios, ¿vale? La V2, como S1 está abierto, son 0 voltios. Y la corriente que circula por el condensador, lógicamente, también son 0 voltios. Vamos con el caso 2, instante en el que se cierra el interruptor. Instante inicial el condensador está descargado, luego se comporta como un cortocircuito dentro de su régimen transitorio. Cerramos el interruptor, empieza a circular corriente. Es lo que decimos, se comporta inicialmente como si esto fuera un cortocircuito, luego tendremos que estas dos resistencias R3 y R4 están en paralelo y también están en paralelo con R2. Luego puedo calcular el paralelo de las resistencias 2, 3 y 4. Y todo ello lo multiplico por I1 y así voy a ser capaz de calcular cuánto es el voltaje V1. V1 es igual entonces a la corriente que circula, que son los 10 amperios, por el paralelo de R2, R3 y R4, que es un ohmio. Luego nos queda que V1, este punto y este punto, tienen un voltaje de 10 voltios. Puedo conocer ahora cuánto vale la intensidad que circula por R2, simplemente pues conociendo V1 aplicando la ley de Ohm. Y A1 es igual a V1 entre R2, 10 entre 4, 2,5 amperios. El voltaje que tenemos en 2 son 0 voltios, porque inicialmente el condensador está descargado. Y la intensidad que circula por A2 es la misma que tenemos que circula por R4, ¿de acuerdo? Como V1 es igual que este voltaje, pues podemos calcular perfectamente la intensidad que circula haciendo V1 dividido entre R4, 10 entre 2, 5 amperios. Ya tenemos definidas los valores que nos pide el problema. Continuamos con el tercer caso. Aquí ya ha transcurrido un tiempo lo suficientemente grande como para que el condensador esté completamente cargado. Entonces ya sabemos que cuando un condensador está completamente cargado se comporta como si estuviera el circuito en esa zona abierto. Si está abierto, pues toda esta zona que tenemos aquí es como si no existiera. Por aquí no circula corriente. Todo esto, por aquí no va a circular corriente porque el condensador está cargado a la misma potencial que este punto, V1, con lo cual es como si no estuviera. Nos centramos en esta parte de aquí. Entonces vamos a calcular V1. Bueno, eso les cuenta entonces, según lo que hemos dicho, R2 y R3 van a estar en paralelo, calculamos el paralelo de R2 y R3 y ya podemos calcular cuánto es el voltaje V1. V1 es igual a la corriente que circula, que son los 10 amperios, por el paralelo de R2 y R3, que si hacemos el cálculo son 2 ohmios, y nos queda que son 20 voltios, luego este punto son 20 voltios. Podemos calcular ahora IA1 otra vez, pues conociendo los 20 voltios que tenemos aquí, aplicando la ley de Ohm, y es igual a V partido por resistencia, pues V1 partido R2, 20 entre 4, y nos queda que por aquí circulan 5 amperios. Luego también podemos calcular la IA2, lo que hemos dicho, como el condensador está cargado completamente, se comporta como un cortocircuito, o sea que V1 es igual que V2, ¿de acuerdo? El voltaje va a ser el mismo porque por aquí no puede circular corriente. Entonces, V2, pues igual que V1, lo podemos decir, porque por aquí no circula corriente, o coincide con el paralelo también de R2 y R3, que son 20 voltios. Vamos con el caso 4, t igual a 10, otra vez el interruptor se abre. En este caso, a diferencia del primer caso, tenemos el condensador cargado.
Por aquí no circulará corriente, pero sí tenemos una corriente que circulará por este circuito y otra corriente debido al condensador que circulará por este otro circuito. Entonces calculamos V1, pues si os dais cuenta tenemos estas dos resistencias en serie. La corriente que circula son 10 amperios. Luego V1 será, aplicando la ley de Ohm, R por I, pues la resistencia que tenemos, que son los 4 ohmios, multiplicado por la corriente que circula, que son los 10 amperios, y nos queda que aquí tenemos 40 voltios. Insisto, por aquí no circula corriente, luego no hay conexión entre estos dos circuitos. Vamos a calcular cuánto es también la corriente que circula por esta resistencia R2, pues aplicamos de nuevo la ley de Ohm. Bueno, en este caso no hace falta, ¿no? Al estar las dos resistencias en serie, pues la corriente que circula son 10 amperios. Y si lo hacemos aplicando la ley de Ohm, pues 40 entre 4 también nos sale, 10 amperios. Vamos con el voltaje V2. V2 está cargado a los 20 voltios que tenemos del caso anterior, ya que en régimen, cuando se alcanza el régimen permanente con el interruptor cerrado, el condensador se carga a 20 voltios. Luego inicialmente, justamente en el instante en que se abre el interruptor, tenemos aquí 20 voltios. Esos 20 voltios de condensador generan una corriente. Si os dais cuenta, es el circuito muy similar. Tenemos un circuito con dos resistencias en serie de 2 y 4 ohmios, por los que circula la corriente debida al condensador cargado. Pues simplemente calculamos la intensidad que circula por el condensador. Pues es el voltaje del condensador dividido entre las resistencias R3 más R4 que tenemos ahí. Los 20 voltios dividido entre 4 más 2, 6 ohmios, nos queda que aquí se produce una corriente de 3,33 amperios. Y por último tendríamos el caso 5 para un tiempo mucho mayor, ya que 10 segundos. El condensador se descarga completamente y lo que hacemos es, sin más, volver otra vez de nuevo al caso